Todo empezó 3 días antes de Navidad. Una familia rica creía que el fin del mundo llegaría a la medianoche. Con esta idea, regalaron todas sus pertenencias, sus muebles, su casa, todo. Solo se quedaron con un pequeño departamento. En la noche, a minutos de la medianoche, se reunieron todos alrededor de una mesa y entre lágrimas y rezos esperaron el fin. Afuera se escuchaban las voces alegres de los niños jugando en la calle. Cuando el reloj dio las 12 de la noche, nada pasó. La familia esperaba el fin, pero nunca ocurrió. Simplemente estaban locos, o eso creían los demás. El día de hoy, 23 de diciembre, desde la medianoche hasta el amanecer a las 6 de la mañana, millones de personas reportan haber visto un ente con apariencia perturbadora. Quienes lo vieron aseguran que tenía la forma del esqueleto de un gato, pero de color negro, además de contar con 2 cuernos en su cabeza. Todas estas personas dicen que no recibieron ninguna agresión por parte de la entidad, aunque parecía que el ente lo haría. Con esto, las personas tienen demasiadas preguntas. ¿Será un caso extremo de histeria colectiva o de verdad hay una entidad acechándonos? Todos tenían las mismas preguntas. ¿Qué es ese ente? ¿De dónde viene? ¿Tratará de decir algo? Nadie tenía una respuesta clara, pero todos sabían que nada bueno podía significar. Más cuando, días después, un sonido extraño empezó a resonar por todo el país de Coaxicali. Era como si las trompetas del apocalipsis estuvieran sonando. Acompañadas por una extraña luz en el cielo, todas las alarmas se prendieron cuando se dio una noticia nacional. El presente día, 4 de enero, después de unos días de investigación, no se ha podido determinar qué es el objeto brillante en el espacio. No es un meteorito ni un cometa. Sin embargo, se ha podido saber que este objeto se dirige a la órbita terrestre a una velocidad exagerada, tanto que complicó su estudio. Su tamaño no ha podido ser calculado. Este objeto impactará la Tierra en menos de una semana y no hay nada que se pueda hacer. Se estima que el objeto impactará en Puebla. Las evacuaciones empezarán en unas horas. En otras noticias, el cantante Bad Bunny fue víctima de una mentada de madre. La gente entró en pánico. Nadie sabía qué era ese objeto. Lo peor es que en el espacio emitía tanta luz que su tamaño no pudo ser determinado. No se sabía cuánto daño podía causar, pero se sabía que avanzaba a una velocidad alarmante. Solo por eso, los daños podían ser monumentales, pero nadie se pudo imaginar que ni el tamaño ni la velocidad eran lo que condenarían a la raza patuna. Dos semanas después del impacto, se envió un equipo de investigación a revisar los restos del objeto. Los cadáveres de aquellos hombres comenzaron a moverse y atacaban a toda persona que se encontraba en su camino. Y esté viva o muerta, la devoraban. Y esto solo los hacía más fuertes y más grandes. La respuesta del país y de la milicia fue muy lenta, permitiendo que estas criaturas siguieran creciendo y multiplicándose, gracias a la primera criatura, que fue llamada Ángel del Apocalipsis. Las criaturas no solo crecían, mutaban, y las armas más fuertes ya no eran suficientes, y eran hechas polvo en un abrir y cerrar ojos.
Sin embargo, en medio de todo del apocalipsis, una pequeña luz de esperanza apareció en el bosque. Unos cristales misteriosos y brillantes aparecieron de la nada. Sin mucha espera ni investigación, se empezaron a extraer. Con ellos se crearon armas, tanques y unidades más avanzadas. Y aunque este armamento resultó ser más efectivo que las armas habituales, los monstruos seguían evolucionando y haciéndose más fuertes. Por días, en diferentes países, se libraron batallas que terminaban con la pérdida de cientos de vidas y con victorias que no había nada que asegurar. Pero, al menos, la guerra estaba equilibrada, hasta que, sin aviso, ocurrió un segundo impacto. El objeto fue indetectable, y lo que trajo consigo fue al ejecutor de la vida en la Tierra. La bestia arrasaba con todo lo que se le cruzaba, sin importar si eran soldados o monstruos. Nunca era vista antes de aparecer. Solo anunciaba su llegada cuando toda la atmósfera se tornaba de color rojo. Nadie podía hacer nada, ni siquiera los demás monstruos. En una expedición en busca de más cristales, se encontró una enorme criatura sauriana. Esta era responsable de crear los cristales que le dieron esperanza al mundo.
y parecía ofrecer más, pero toda ella murió. Una máquina enorme estaba siendo construida. Sería la única esperanza contra la bestia, pero a último momento todo salió mal. Maldita sea, el pinche robot no se activa. ¿Por qué? ¿Por qué no se activa? Al final, la raza patuna se vio obligada a emigrar a un continente lejano, con la esperanza de que eso pudiera mantenerlos a salvo.